Ha llegado el momento de presentarte Aula Jurídica. Todos los martes en Radio Solidaria, en el Magazín de Amigos. Los podcasts que nos ofrece Lorenzo Fernández están disponibles en iVoox y en Spotify. También te los compartimos a través de Telegram. Por cierto, a través de Telegram, un oyente nos ha dejado una pregunta muy interesante. Antes de formularla, Lorenzo, vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Lorenzo, ¿qué tal estás? Muy bien, José. Muy buenos días a ti, a Jessica y a todos los que nos están escuchando esta mañana pasada por agua de buena manera. Pero es que, Lorenzo, no solo lluvia, es que frío. Es que se han juntado los dos y la sensación de que hay en el ambiente es de que en cualquier momento puede caer una buena nevada. Yo así es como lo siento. Sí. No, desde luego. Parece que en cualquier momento aquí se va a poner a nevar y no va a parar, como pasó hace pocos años, que todos los tenemos en nuestra retina, que se podía esquiar por el Paseo de la Castellana en Madrid. La famosa Filomena, ¿no? Sí, normal. Efectivamente. Con el nombre que le pusieron a la pobre. Bueno, también Lorenzo, es verdad. Pobres de las que se llamen Filomena. Vamos. Es un nombre que yo no me he planteado y que nunca llamaría a uno de mis hijos o hijas, ¿sabes? No hables muy alto. Y Filomena. No le hables muy alto, que igual a tu mujer le gusta y lo pone, así que yo que tú no lo haría. No creo, no. ¡Ay, ya la cara susto! Filomena. No seas pájaro de mal agüero, Jessica. Ya le fue. Era broma, como decía mi hijo cuando era pequeño, era broma. Lorenzo, a través de Telegram, un oyente nos ha escrito en la sección Aula Jurídica: hola, buenos días. ¿Me podría, por favor, el abogado decir si con los nuevos arraigos yo podría darle papeles a mi esposo? Hace apenas un mes que me dieron arraigo social. Muchas gracias, bendiciones. Esta es la pregunta, Lorenzo, que nos ha hecho esta oyente a través de Telegram. Vale, a ver, la aplicación de la nueva normativa en cuanto a los arraigos, vamos a ver, en este caso, si no te he entendido mal, José, la oyente, o sea, tiene el arraigo desde hace unos pocos meses y quiere darle el arraigo a su marido. Eso sí. Es. O sea, quiere darle la residencia a su marido, claro. A ver, todo depende, ella no se lo va a poder dar porque en ese sentido no hay ninguna modificación en la ley en cuanto a que tú puedas otorgarle a través tuyo la residencia a un tercero. Es decir, que tú cuando quieres facilitar la residencia a un familiar directo, si tú tienes tarjeta de residencia, tienes que tener la tarjeta renovada, no vale con la que tienes de un año. O sea, tanto las reagrupaciones como las residencias no valdría con la residencia inicial. Si esta oyente tiene la tarjeta solo desde hace unos meses, tendría que esperar a renovar su tarjeta de residencia. Es decir, en el momento en el que la renueve y tenga su tarjeta ya renovada, que en este caso le darían la de 2 años, porque al ser primera renovación la inicial es de 1 año y luego te van a conceder una de 2 años, entonces en ese caso sí le podría dar la residencia a su marido, siempre y cuando reúna los requisitos, las condiciones para poder optar a ello. De todos modos, si el marido ya lleva, claro, nos tendría que aclarar nuestra oyente a ver cuánto tiempo lleva su marido. Sí. Evidentemente, si lleva 2 años, en este caso tampoco hace falta que dependa de su mujer, sino que él directamente podría optar a solicitar una tarjeta de residencia. Pero vamos, en este caso, lo que sí que tenemos muy claro es que teniendo una residencia con unos meses, en ninguno de los supuestos le va a poder dar la residencia a su marido, porque sustancialmente lo que se amplía la ley de extranjería en esta nueva modificación que entra en vigor ya en muy pocos días, en muy pocas semanas, es básicamente en los plazos en los que se puede optar a la solicitud de un arraigo. Pero en este caso, a la concesión a través de un familiar, la normativa, el Real Decreto 557 de la Ley de Extranjería sigue siendo el mismo, y en este caso sí que no podría, con modificación o sin modificación de la ley, no podría darle la residencia a su marido. Pues vamos con la siguiente pregunta, que esta ha quedado bastante clara. Esta es un poco más compleja porque nos escriben
desde aquí, desde España, pero ella es dominicana. Y la cosa va así, dice, muy buenos días, soy dominicana, quiero traer a mi hija, que es menor de edad, que está en mi país. Hasta aquí bien. Pero ahora dice, su padre vive en Estados Unidos y estamos separados. ¿Qué documento necesito? Hombre, lo de que están separados es evidente, por lo menos físicamente. A ver, chascarrillo aparte. Mira, esto, no sé por qué, pero mira, este caso, además, concretamente este caso de persona dominicana, mujer dominicana, expareja o exmarido en Estados Unidos y que se quiere traer una hija menor. O sea, esto, pues, no sé por qué. Pero vamos, de estos tenemos casos a lo mejor como 4 o 5 todos los meses, concretamente de Estados Unidos, que está la expareja. O sea que, no, esto, a ver, es sencillo y complejo al mismo tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque todo va a depender de la disposición que tenga el padre para poder facilitar este trámite. O sea, es así de sencillo. Entonces, aquí la cuestión es la siguiente. Vamos a suponer que el padre está de acuerdo en que la madre dominicana que reside aquí en España se pueda traer a su hija, y en este caso lo que vamos a necesitar es una autorización notarial, es un documento notarial que el padre tiene que realizar allí en Estados Unidos. Evidentemente, como en Estados Unidos el idioma es el inglés, va a tener que estar legalizado y traducido al castellano, y con este documento entonces podría realizar los trámites. Si nuestra oyente tiene nacionalidad española, sería una reagrupación comunitaria, y entonces junto con el resto de documentación le van a pedir esta autorización del padre, y además esta autorización tiene que cumplir 2 requisitos. Tiene que cumplir el requisito tanto que otorgue validez para extranjería y para el consulado, para poder gestionar la madre los trámites correspondientes, y luego también para poder viajar, porque estamos hablando de un menor, y también tiene que tener una autorización específica que en unificación de acto en el mismo documento se pueden incluir las 2 partes, que autorice tanto en extranjería y en los estamentos correspondientes en España y consulado, lo que sea, para poder hacerlo, y luego también para las aerolíneas que se pueda, y para las autoridades pertinentes en el aeropuerto, que se pueda exhibir esta autorización para que el menor pueda viajar, porque si no, en el momento en el que llega al aeropuerto, como esa autorización, ese poder notarial no le autorice para ello, por mucho poder notarial para hacer los papeles, como llega al aeropuerto y no lo tenga, se queda ahí, y como es lógico, pues no le permiten viajar, porque para evitar el tema de sustracción de menores y, bueno, para que no se cometa ningún delito en ese sentido. Entonces, lo puede hacer sin ningún problema. Otra cosa sería que también se nos da el caso, si no lo quiere hacer, pues claro, tendría que solicitar la patria potestad, y una vez que tú tienes la absoluta patria potestad sobre el menor, no necesitas del otro padre para poder hacerlo. Entonces, bueno, eso ya nuestra oyente ya sabrá las condiciones particulares que ella tiene, y en función de eso nosotros le damos esa luz. O sea que si el padre se lo autoriza, tiene contacto con él aunque estén separados y se lo permite hacer, pues perfecto. Y si no, pues claro, lo va a tener que hacer judicialmente para solicitar la patria potestad o tomar las medidas oportunas para que, sin la autorización del padre, sin ese poder notarial, pues ella pueda gestionarlo de manera que lo pueda hacer ella sola, sin necesidad del padre. Ahí tenemos la respuesta que nos ha dado Lorenzo a una pregunta bastante complicada. Eso. Es que estábamos mirándonos José y yo, y digo, a ver, si con él hay buen rollito y no hay problema, y él va a ir todo muy fácil. Como no haya buen rollito, un poco complicada la situación. Claro, además, mira, todos conocemos de manera muy reciente que ha vuelto a salir otra vez en los medios de comunicación. Sí. No voy a... Yo sí sé, la mujer está... Sí. La mujer está que el padre es italiano, sí. Y todo esto, pues claro, que lógicamente tiene que haber una avenencia entre las partes, porque realmente, claro, o sea, los dos son padres por partes iguales del hijo menor, por lo cual, hombre, el problema está
que con independencia ya de la parte legal, que se usa un menor como moneda de cambio en un duelo que tienen entre las partes. Pero bueno, quitando esto, sí que es cierto que, claro, como no estén bien avenidos, sí que pueden tener problemas. Que además también se da mucho. Sí. O sea, normalmente también hay casos en los que no queda más remedio que tanto el padre como la madre, que no siempre tiene por qué ser la madre, tiene que solicitar la patria potestad para que pueda actuar de manera absoluta y no necesite ninguna autorización para poder ejercer todos los derechos sobre el menor. Sí, está complicado. Pero bueno, esperemos que haya sido de ayuda para nuestra oyente y ya nos contará a ver qué tal. Uh-huh. Otra pregunta, Lorenzo. Buenos días. Mi nombre es Carolina y soy de Ecuador. Tengo residencia de estudiante y llevo casi 3 años en España. He terminado mis estudios y me quieren hacer un contrato. ¿Qué tengo que hacer? Bendiciones. Fenomenal. Vale, pues en este caso no es muy complicado, porque además, mira, lleva los 3 años, pues si le quieren hacer un contrato, lo que puede hacer es un arraigo social. O sea que no tendría ningún problema, puede hacer un arraigo social. Incluso sin tener la modificación de la ley que entra en vigor, como hemos mencionado, en pocas semanas, como ya lleva los 3 años, le computa para poder solicitar el arraigo. Las condiciones, pues este contrato que le hagan sí que tiene que cumplir el requisito que tiene que tener jornada completa, es decir, jornada de 40 horas. Aunque si bien es cierto que ahora con la modificación de la ley, incluso con un contrato de 30 horas se le podría facilitar el arraigo. Entonces, lo que tiene que hacer será pedir antecedentes penales, las pruebas de permanencia de los 3 últimos años, que entre otras pues va a ser la residencia de estudiante que ostenta hasta el momento, el empadronamiento, como he mencionado, los antecedentes penales, copia completa del pasaporte, formulario, la tasa cuando se la pidan una vez que ha presentado el procedimiento y el contrato de trabajo, que tiene que cumplir los requisitos, entre ellos que luego no puede poner que la retribución va a ser según convenio, sino que tiene que especificar concretamente la retribución a percibir, porque si no, no va a valer. Y otra cosa más, tendría que cumplir este contrato, que se añada un apéndice en el que diga que el contrato está supeditado a la concesión de la tarjeta de residencia por parte de extranjería. Entonces, cumplidos estos requisitos, no hacen ningún problema para que le den el arraigo. Es más, hay gente que nos pregunta si el contrato o el trabajo que vaya a desarrollar tiene que estar relacionado con los estudios que ha cursado en el país, y no tiene nada que ver. O sea, una cosa es la tarjeta de estudiante, que para las renovaciones de la tarjeta de estudiante sí que tienes que cumplir ciertos requisitos y tiene que haber cierta cohesión o tienen que estar relacionados los unos con los otros, pero a la hora de trabajar, pues si yo qué sé, has estudiado una ingeniería, has estudiado ingeniero agrónomo, pues puedes estar trabajando, te pueden hacer un contrato de camarero o trabajando en un taller. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Con lo cual, cumplidos estos requisitos, la premisa, como ya lleva 3 años prácticamente en España, no va a tener ningún problema para que le den el arraigo. Entonces, pues bueno, que le hagan el contrato y toda esa documentación, pues nada, se presenta en extranjería, ya bien sea por vía telemática, a través de un autorizado, de un abogado, o ella sí tiene claves electrónicas para poder actuar, o bien pues con una cita previa, que yo me imagino que siguen dando citas previas en la oficina de extranjería donde resida nuestro oyente. Si es en Madrid, pues tendrá que ser en la calle Silva, que está allí en Gran Vía, y si no, pues bueno, tendría que mirar a través de la página web cuál es la que le corresponde por domicilio. Pero vamos, en este caso sí que lo va a tener fácil, entre comillas, no va a ser ninguna complicación por el tiempo que lleva, con lo cual, con independencia de la modificación de la ley o no, le van a dar el arraigo sin ningún problema, a no ser que tenga antecedentes penales. Pero bueno, como es seguramente fiel oyente de nosotros, seguro que no tiene ningún tipo de antecedente penal, con lo cual va a poder solicitar el arraigo.
Ahora vamos con un tema totalmente diferente, porque vamos con divorcios. La pregunta es esta. Dice, muy buenos días, me llamo Verónica y soy de Perú, aunque tengo nacionalidad española. La pregunta es, porque claro, me he divorciado en mi país y yo quiero saber si tengo que registrar mi divorcio en España. Muchas gracias. Vale, pues sí y no. A ver, aquí la cuestión sobre todo es más bien mirando a futuro. Va a depender de lo que quiera hacer. A ver, si luego esta oyente se quiere volver a casar o quiere hacer cualquier tipo de trámite o de gestión, pues si se quiere volver a casar, desde luego sí que lo tiene Claro. sí que tiene que registrar el divorcio, porque si no, luego en el momento en el que se quiera casar, ahora a lo mejor no tiene visos de hacerlo, pero si piensa que en un futuro puede querer hacerlo o lo que sea, pues sí que sería conveniente que lo haga, porque si no va a tener más obstáculos Ya. a la hora de poder volver a casarse. Y lo más recomendable en este caso, incluso a todos los efectos, porque si ella tiene la nacionalidad, claro, a lo mejor la nacionalidad en su momento cuando la presentó, la nacionalidad española, fue como casada, y aquí, claro, a todos los efectos está como casada, con lo cual, si en República Dominicana se ha divorciado, lo recomendable es que se divorcie, o sea, inscriba el divorcio aquí en España, lo registre, que además es un trámite que tarda unos cuantos meses, y entonces, pues bueno, una vez hecho el registro, si se quiere casar, si quiere hacer cualquier trámite para el cual pueda ser un obstáculo, un impedimento el hecho de que esté casada, incluso también para el tema de ayudas. Ya, Si eso tiene estaba hijos pensando menores, yo. claro, eso claro, tú lo sabes porque como tienes hijos pequeños, Sí, pues el tema de ayudas ya sabes cómo va, y sabes toda la documentación que te piden exacto. hasta, vamos, Y sí, casi te piden hasta la talla de ropa que usas. Y tengo que sí, decir que tengo una amiga que pasó por lo mismo que esta mujer, solo que él no quiso legalizar aquí el divorcio. O sea, él no ha querido mover papeles. Entonces, para el tema de ayudas con sus hijos, se las está viendo y se las está deseando porque cuenta como que él está en la casa y que los ingresos de él también son parte de la familia. Entonces, es muy complicado. claro. Claro, y es que eso es un problema, con Sí, lo cual ahí ya puede ser un obstáculo bien grande. Entonces, pues bueno, que nuestra oyente sepa que en función de la situación, pues claro, no nos ha dicho si tiene hijos menores o cuál es no, su no. situación, pero vamos, que la tenga muy en cuenta, porque sí que es cierto que le va a influir de cara a futuro, incluso de cara a un presente, para cualquier tipo de ayuda, cualquier trámite que necesite hacer, con lo cual yo sí que recomiendo encarecidamente que sí que se registre el divorcio, porque incluso es más, tú a lo mejor a día de hoy tú dices, bueno, pues no tengo ninguna necesidad, vale, pues el día de mañana si lo necesitas lo haces. Pero ¿cuál es el inconveniente? El inconveniente es que el registro en España de un divorcio Claro, lleva meses, por no claro. decir un año, con lo cual no es algo que tú digas, venga, lo presento y en un mes ya tengo inscrito el divorcio. No, esto tarda, con lo cual si a ti te piden cualquier certificado y resulta que no lo vas a poder presentar hasta dentro de 8, 10 meses, un año, Se te va a pues caducar ahí ya a todo. lo mejor, Madre mía. claro, efectivamente, y ahí es donde vas a tener un problema. Con lo cual, con independencia de la situación que pueda tener ahora, que a lo mejor a día de hoy no lo necesite, más vale, como dice el dicho, más vale un por si acaso que un yo creí que, y Sí. casi mejor que haga la inscripción del divorcio, aunque ahora mismo no lo necesite, pero para evitar problemas o contingencias a futuro, lo mejor que puede hacer es registrar el divorcio en España ya. Y yo creo que, Lorenzo, que también es más fácil para ti mentalmente, en cuanto a decir, mira, ya me lo he quitado de encima y no voy a tener ningún Mm. problema, no solo en papeleo, sino también personalmente, que tú que lo tengas registrado y ya está, mira, una cosa menos. Sí, porque además, mira, nos encontramos en el despacho a menudo con clientes con decir, ay, ¿por qué no habré hecho esto yo antes? Claro, Si fíjate, era presentar la documentación y tal, lo a gusto que me he quedado, lo tranquila. Y claro, pues, al fin y al cabo es psicológico, porque bueno, ya. tus niveles en sangre, o sea, todo sigue igual, no cambia nada. Lo único que, claro, psicológicamente o a nivel administrativo, sí que es cierto que es como si hubiese superado ya un escollo, Cierras un círculos, fuera. inconveniente, claro. Sí, totalmente. Antes de terminar, Lorenzo, en varias ocasiones
nos has hablado de la dependencia económica, ¿verdad? Lo has mencionado con varios ejemplos, varios oyentes. Ya para terminar, ¿qué documentos para el que se acaba de conectar a Radio Solidaria y está pensando en enviar dinero pues a un familiar que tiene en un país con la intención de traerlo? ¿Qué documentos pueden ser útiles, Lorenzo, para demostrar, como tú bien dices siempre, dependencia económica en España? Pues mira, es una cuestión interesante a tratar, sobre todo porque hay casos concretos en los que se complica esta situación. En la dependencia económica, como la palabra indica, pues bueno, viene a demostrar que se depende económicamente de una persona. Normalmente lo que se suele hacer son envíos de dinero. Esto queda registrado y documentado porque, bueno, por el tema de ley de blanqueo de capitales y demás, tú tienes que exhibir, queda registrado el documento de la persona que envía y también queda registrado el documento de la persona que recibe, con lo cual ahí ya los extremos quedan registrados de cara a cualquier trámite administrativo en extranjería en España, para demostrar, como tú bien dices, esa dependencia económica. Queda ahí esa huella para poder justificarlo. Normalmente lo que se hacen son envíos de dinero. Sí que es cierto que a veces se hacen transferencias bancarias o por otra vía que ahora mismo no sabría decirte, pero bueno, creo que hay algún otro sistema para poder hacerlo. Entonces, lo que sí que me gustaría recalcar es que hay que tener mucho cuidado. Voy a poner un ejemplo. Cuando una persona aquí hace envíos de dinero, pues resulta que a lo mejor tiene 2 hijos, que son 2 hijos mayores de edad, pero ninguno trabaja y mantiene a los 2. A nivel de simplificar pues todo este trámite, lo que se hace es que a lo mejor la persona que tiene aquí la nacionalidad, bueno, la persona que hace los envíos, que está aquí en España, lo suele hacer a nombre de una sola persona, aunque vaya a nombre de los 2. Entonces, para evitar complicaciones, sí que sería conveniente y muy recomendable, yo lo recomiendo encarecidamente, que los envíos de dinero se hagan a nombre de las personas que van a recibir el dinero. Es decir, si son 2 hermanos, que no se le haga el envío de dinero solo a uno de los hermanos, siempre y cuando sean mayores de edad. Claro, si son menores de edad, pues entonces no habría ningún problema. Pero si ambos son mayores de edad, pues le haces envíos de dinero, yo que sé, a un hermano y a tu padre o a tu madre, pues hacer los envíos de dinero de manera discriminada, es decir, que envíos de dinero a nombre de uno y envíos de dinero a nombre de otro. Para que así luego, cuando tú tengas que demostrar esta dependencia económica, no haya ningún problema. Porque claro, si yo le hago los envíos de dinero a mi hermano, pero son para mi hermano y para mi padre, pues luego a la hora de demostrar la dependencia económica de mi padre va a ser mucho más complicado, porque ya tengo que estar dando explicaciones y estar justificando de manera fehaciente que aunque ese dinero se lo esté haciendo a mi hermano, la mitad es para mi hermano y la mitad es para mi padre. Entonces, claro, pues muchas veces nos encontramos con el inconveniente de decir, no, yo es que quiero reagrupar a mis 2 hijos, pero claro, los envíos de dinero se los hago solo a uno. Y digo yo, pero claro, ¿los 2 son mayores de edad? Sí. Pues entonces ahí ya tenemos un inconveniente, porque ya tienes que estar haciendo una declaración jurada notarial de que esos envíos de dinero se realizan a nombre de, o sea, son destinados para las 2 personas, y bueno, ahí ya se complica un poco la situación. Entonces, para evitar que haya este tipo de inconvenientes, o sea, que está muy bien que haya sacado a colación este tema, José, sí que recomiendo que cuando se hagan envíos de dinero discriminen muy bien a quién se le hace, y si tú luego tienes la intención de reagrupar a estas personas, pues que dividas esos envíos de dinero, aunque es un poco más engorroso, pero que se dividan esos envíos de dinero para que luego no haya ningún problema a la hora de justificar la dependencia económica, pues que lo puedas llevar a buen fin y no te estén poniendo pegas de decir, no, pero es que claro, usted quiere reagrupar a su otro hijo, pero resulta que los envíos de dinero están solo a nombre de uno.
A ver, Pues, es más con engorroso en ese momento, pero peor es hacerlo que luego tú dices que tienes que hacer una declaración jurada y todo. O sea, eso sí es más engorroso. Efectivamente, luego ya a corto plazo es más engorroso, pero luego ya es mucho mejor, desde luego. Encuentre este y otros podcasts de nuestra programación en radiosolidaria.com.